Respecto al cáncer de testículo primario, es incorrecto, dice. La máxima incidencia de neotesticular es entre la segunda y cuarta década de la vida. Sí, es de gente joven, ¿no? El seminoma es el tumor más frecuente, sí, hemos dicho. La criptorquidia se asocia a la aparición de tumores en la línea germinal. Generalmente la criptorquidia, los tumores, los testículos no descendidos tienen una alta incidencia, casi más del 80% de posibilidad de desarrollar neoplasias testiculares, más aún si la localización es intraabdominal. O sea, si el descenso testicular se queda a nivel abdominal, el porcentaje de que se tornen neoplásicos es mayor aún a que se quedara en el anillo inguinal o en el canal inguinal. ¿Ya? Pero otro dato curioso ocurre también, de que en los pacientes que tienen criptorquidia, ¿no es cierto?, el testículo contralateral, aún esté en el escroto, también tiene una incidencia de aproximadamente 30 o 40% de desarrollar neoplasia de testículo. Entonces, en estos pacientes, igual, una vez que cuando se llega a la etapa de la pubertad, cuando ya el desarrollo hormonal ha terminado en su clímax, por así decirlo, entonces se plantea la castración quirúrgica tanto, ¿no?, del testículo que está localizado en el saco, en la bolsa escrotal, como del testículo no descendido, ¿ya? Entonces hay una relación fuerte entre estos dos casos. Entonces la criptorquidia se asocia a la aparición de tumores en la línea germinal, sí. Más aún si la localización es abdominal. Los tumores no germinales del testículo son excepcionales. Bueno, en realidad los no germinales, los que tienen mayor frecuencia son los germinales, ¿no? Los seminomas. Los no germinales, los tumores intersticiales, de células de Leydig, son los que tienen menos frecuentes, ¿no? Son los de menos frecuencia. La respuesta escasa a la radioterapia es característico del seminoma. Bueno, estos tipos de lesiones son radiosensibles, ¿no? Y el pilar fundamental en el tratamiento de este tipo de seminomas precisamente es la radioterapia, después de la castración quirúrgica, ¿no es cierto? Se realiza radioterapia a estos pacientes, porque son radiosensibles. El tumor radiosensible tiene mayor especificidad en estos pacientes. Pues luego de la castración quirúrgica vamos a radioterapia, sobre todo en los que son germinales. En los no germinales, ¿no es cierto?, se hace la resección y se puede ir evaluando la evolución que tienen estos pacientes para ver si van a ir a quimio o a radio. Pero los seminomas sí, toditos van a radio porque son radiosensibles. O sea, los tumores germinales, ¿no? Entonces acá la respuesta incorrecta es la E, ¿no es cierto? La respuesta escasa, no tiene una buena respuesta porque son radiosensibles. Bueno, vamos a hablar un poco de litiasis. ¿Qué tipo de cálculo es el más frecuente? Dice. Entonces, generalmente nosotros tenemos 6 tipos de cálculos, ¿no es cierto?, en la economía. Los más frecuentes son los de oxalato cálcico. Vamos a tener los de fosfato cálcico, los fosfato no cálcico. Dentro de los fosfatos no cálcicos están los de amonio, ¿no? Vamos a tener los de ácido úrico. Y los que nos faltarían acá serían los de carbonato cálcico y los de estrubita o los infecciosos, ¿no? De todos ellos, los más frecuentes son los de oxalato cálcico, ¿no? Más frecuentes. Son causas de hipercalciuria todas excepto. Entonces, ¿cuáles son causas de hipercalciuria? Que van a estar más en relación a la presencia, a la formación de cálculos de oxalato cálcico, que son los más frecuentes, ¿no? Entonces el hiperparatiroidismo sí nos va a dar hipercalciuria, ¿no? La intoxicación por vitamina D también nos va a dar hipercalciuria, sobre todo de forma absortiva, ¿no? La inmovilización prolongada de forma resortiva nos va a dar también un aumento en la hipercalciuria. La acidosis tubular renal como causa renal de efecto también nos va a producir una hipercalciuria en estos pacientes. El hipoparatiroidismo no, ¿no? Entonces, aquí la respuesta incorrecta sería el hipotiroidismo, perdón. El hipotiroidismo.
La aparición de litiasis radiotransparente sugiere la composición de casi más del 90% de las litiasis son radiolúcidas, o sea que se ven. Pero para que se vean tienen que tener una característica adecuada, o sea, perdón, tenemos que tener una buena preparación del paciente, ¿no? Y generalmente, si uno hace una radiografía de un paciente en emergencia, con un paciente que viene con un dolor agudo, lumbar, sugestivo de litiasis renal, no lo va a encontrar porque no tenemos el colon preparado, es una premisa esa, ¿no? Entonces la mayoría son radiotransparentes o radiolúcidos, a excepción de uno, ¿no es cierto? Los de ácido úrico, esos no se ven en la radiografía. Entonces, para la formación de un cálculo, nosotros tenemos que el organismo, habían dos teorías fundamentadas, ¿no? Tendría que ver con la concentración de la orina y la retención, pero se veía que no todos los pacientes que tenían retención urinaria o que concentraban la orina producían litiasis renal o urinaria. Entonces, se habló que existía sustancias o inhibidores de la litogenéticos, inorgánicos y orgánicos que podían tener en relación la formación de estos cálculos, ¿no? Especialmente dos, ¿no? El pH urinario, ¿no es cierto?, que va a estar en relación a los cálculos de ácido úrico, generalmente a mayor cantidad, a menor acidificación de la orina, mayor posibilidad de formación de cálculos de ácido úrico, y lo contrario, ¿no? A mayor alcalinización de la orina, menor formación de cálculos de ácido úrico. Y los demás tipos de oxalato cálcico, fosfato cálcico, fosfato no cálcico, tenían que ver con algunos inhibidores inorgánicos que se encontraba, que generaban una especie de amortiguación dentro del organismo. Y estos amortiguadores son los de el magnesio, los pirofosfatos, los citratos, el zinc no es el fosfato, ¿no? Entonces estos son inhibidores inorgánicos que nos van a servir para evitar la litogénesis correspondiente a los cálculos de oxalato cálcico, fosfato cálcico, ¿no? Todos menos el de ácido úrico, porque el de ácido úrico está íntimamente relacionado con el pH de la orina en su formación. Entonces, son sustancias inhibidores orgánicos de la litogénesis, el magnesio, los pirofosfatos, los citratos zinc, menos los fosfatos. ¿Qué haría ante un paciente con cálculo de ácido úrico? Entonces, habíamos visto, ¿no? Generalmente en un pH ácido, la precipitación de las sales de ácido úrico es mayor que en un pH alcalino, donde la solubilidad es mayor, incluso de 300 en un pH ácido, en un pH alcalino sube hasta 1800 la solubilidad. Entonces, por ende, los pacientes que tienen cálculos de ácido úrico, como medida terapéutica, lo que se hace es alcalinizar la orina, ¿no? Alcalinizamos la orina. No damos vitamina B6, no acidificamos la orina, ¿no? No aumentamos el consumo de carne porque aumenta también la producción de ácido úrico, y no restringimos líquidos, más bien damos mayor cantidad de líquidos en estos pacientes. Entonces, alcalinizamos la orina, ¿no? Ante una torsión del testículo, el tratamiento correcto es la torsión testicular será pues la única emergencia quirúrgica que van a tener los urólogos, ¿no? Y la torsión testicular se comporta como una estrangulación, ¿no es cierto? Generalmente a nivel del cordón espermático, por donde pasan los vasos nutricios para el testículo y el epidídimo, se genera una torsión o una angulación que vaya a generar isquemia, y si esta isquemia es progresiva, pasa más de 6 horas, va a generar la muerte de las células testiculares y por ende la resección o de repente la posterior atrofia de este tipo de células, ¿no? Entonces, ¿por qué se va a producir esta torsión? Generalmente dicen que es el dolor de frío, ¿no? Existe dentro de la formación, a nivel entre el testículo y la túnica vaginal, debe existir una especie de tabique en la parte posterior, que normalmente en la vida embrionaria debe formarse. Pero por diversas circunstancias este tabique no se forma y el testículo queda libre en el trayecto entre el canal inguinal y el escroto.
Entonces, estimulado por el músculo cremaster, puede ascender bruscamente, ¿no? Y atraparse en el anillo inguinal o atraparse a nivel del canal inguinal y generar lo que se conoce como torsión testicular. Algunos libros dicen que es la enfermedad del frío, ¿no? Porque lo que estamos calientitos en la camita nos levantamos, el invierno, dicen enfermedad del invierno, y salimos al frío y hay una contracción enérgica del cremaster que asciende el testículo y bueno, se tuerce. Cuando son libres y no tienen este tabique en la parte posterior, se tuerce, se asciende hacia el canal inguinal o hacia el anillo inguinal y se atrapa en esa zona. Entonces se comporta como una estrangulación vascular que si no la resolvemos inmediatamente puede llevar a la necrosis, muerte, ¿no es cierto? O si esta es parcial puede llevar a la atrofia testicular y luego a la resección. Entonces, lo que tenemos que hacer es liberar, pues, ¿no? Si está torcido, regresar a su nivel y hacer una pexia, ¿no? Pexia es una rafía o fijación a nivel del escroto o a nivel de a su salida en el canal inguinal, ¿no? Se hace una pexia en esa zona. La mayoría, no, es unilateral la mayoría de las veces. Ah, es bilateral, claro, porque no sabes cómo está el otro. Ahora, existe generalmente el diagnóstico diferencial es el más frecuente es la epididimitis. ¿Cómo diferenciamos? Haciendo la fase del reflejo cremasteriano, ¿no? Entonces nosotros, si tenemos un paciente con una torsión testicular, el solo intentar ascender el escroto va a generar un dolor intenso y eso confirma el diagnóstico. Pero en la epididimitis, el paciente va a permitir que nosotros realicemos este reflejo cremasteriano, o sea, elevamos el testículo, tratamos de introducirlo hacia el canal inguinal. Entonces, ese es un diagnóstico diferencial entre la epididimitis y la torsión testicular. Lo correcto sería cirugía de urgencia, pues hay que entrar, liberar y hacer la pexia. Tratamiento con hielo local y antiinflamatorios no, antibiótico-terapia no, reposo tampoco. Cirugía a las 24 horas del comienzo de la sintomatología no debe pasar más de 6 horas. Eso es importante. Lo mismo sucede con la otra urgencia que deben tener, son el priapismo, ¿no? Igual hay que drenar los senos cavernosos, hay que drenarlos no más de las 6 horas, porque igual se produce necrosis en el pene en este caso, ¿no? Entonces, es el tiempo de oro que nosotros tenemos. Entonces, cirugía urgente, ¿no? Es cierto que la criptorquidia dice, es rara la asociación de una hernia inguinal. Generalmente el testículo o al igual que el ovario se van a formar a nivel en el abdomen, sobre la parte posterior, los metanéfros, y luego van a descender, ¿no es cierto?, hacia fuera del abdomen, a través de un conducto que se llama peritoneo vaginal, ¿no? Es el conducto que guía hacia los uréteres, perdón, a los testículos en especial, hacia las bolsas escrotales. Entonces la persistencia de este conducto peritoneo vaginal van a generar lo que se denomina las hernias infantiles, las hernias congénitas en los niños, ¿no? Entonces recuerden que una hernia es un defecto de pared, porque hay una debilidad en la pared, pero en el niño la hernia es diferente. En la hernia del niño hay persistencia de este conducto que puede generar una criptorquidia, porque no se cierra completamente. Entonces lo que tenemos que hacer en los niños es cerrar, hacer lo que se llama herniotomía. O sea, encontramos el saco y lo ligamos. A diferencia en el adulto tenemos que usar una malla porque hay una debilidad en la pared. Entonces en los niños no usamos malla. En los niños simplemente la herniotomía, ubicamos el saquito, cerramos el defecto y ahí quedó. En el adulto sí tenemos que colocar una malla. ¿Por qué se produce esto? Porque hay persistencia del conducto peritoneo vaginal, que es el conducto por el cual va a descender el testículo hacia el escroto. Entonces, es rara la asociación de una hernia inguinal. Cuando hay criptorquidia, la asociación con una hernia inguinal es alta. ¿Ya? Es alta, porque no se cierra el conducto, no ha habido descenso testicular. Es menos frecuente la torsión testicular. En realidad, en estos tipos de pacientes va a ser más frecuente la torsión testicular, ¿ya? Porque no va a haber la fijación hacia el escroto, pues, ¿no?, en la parte inferior. Hay mayor riesgo de degeneración maligna del testículo. Como les decía, mientras más abdominal esté el testículo, mayor tendencia a que genere neoplasias malignas.
Su tratamiento siempre es quirúrgico. En la criptorquidia, la mayoría de las veces se trata, como puede tener una tendencia maligna, ¿no? Nosotros se aplica la resección quirúrgica, pero una vez que llegue el paciente a la pubertad. Se espera que llegue a la pubertad y recién se aplica el procedimiento quirúrgico, ¿no? Generalmente bilateral, porque ya hemos visto el componente maligno que también tiene el testículo, que puede estar en el saco escrotal. ¿El teste suele estar aumentado de tamaño? No, pues si hay criptorquidia, probablemente el saco escrotal va a estar vacío, no está aumentado, ¿no? Entonces hay mayor riesgo de degeneración maligna del testículo, mayor riesgo cuando es de localización intraabdominal, que si fuese localización a nivel del canal inguinal o su anillo, ¿no? Entonces la C. La causa más frecuente de uropatía obstructiva aguda unilateral es la litiasis, ¿no? Litiasis ureteral en este caso. Bilateral, hipertrofia prostática benigna, ¿no? Entonces, neoplasia renal, no. Litiasis ureteral, sí. ¿Por qué? Porque nos dice que es una uropatía obstructiva aguda unilateral, ¿no? Litiasis vesical, no. Cáncer de próstata, tampoco. Entonces, ¿cuál es el método diagnóstico más fiable para una litiasis renal? Especialmente, recuerden que todos los cálculos son radiolúcidos más del 90%, pero idealmente lo que sea, la forma de identificar en cuanto a tamaño, incluso localización, es la ecografía. Pero la ecografía tiene una limitación, ¿no? En la ecografía generalmente existe una zona ciega, que es el uréter. Generalmente los 2/3 inferiores del uréter es casi inaccesible a la ecografía. Entonces no tiene buena llegada. En este caso haremos pues una urografía excretoria para poder determinar la presencia o no de la litiasis. Entonces nos sirve para ver litiasis renal en la pelvis renal y tercio proximal del uréter. Los 2/3 distales no es evaluable, ¿no? Porque se esconde, porque recuerden que el uréter de retroperitoneal se hace peritoneal, o sea, de atrás sale adelante por la raíz del mesocolon en el lado derecho, el ciego del ascendente, y en el lado izquierdo del sigmoides, ¿no? Y luego por las paredes laterales llega hacia la vejiga para desembocar en la vejiga, ¿no? Entonces es esta zona en la cual el uréter se hace ciego, pues no se puede ver, es imperceptible hacia la ecografía. Muy bien, entonces la litiasis ureteral. Y obviamente el dolor la mayoría de las veces se genera en esta zona. El cólico ureteral, el cólico renal que se genera en un paciente generalmente es cuando está progresando el cálculo de la vejiga, perdón, a nivel del uréter. Una vez que llega a la vejiga y a la uretra, ya no hay ningún problema. El paciente lo expulsa, salvo sean cálculos grandes, ¿no? Pero el mayor componente de dolor lo tiene esta zona, porque es más angosta, ¿no? La causa más frecuente de uropatía obstructiva bilateral en un paciente anciano es adenoma de próstata. No sé, cistitis no, prostatitis no, orquitis tampoco, uretritis no. Entonces, adenoma de próstata. ¿Cuál es el método de imagen más sencillo para ver una hidronefrosis? A ver, para ver hidronefrosis, radiografía simple de abdomen. No, ¿no es cierto? Radiografía simple de abdomen, no. Salvo el paciente esté preparado, pero aún así no nos sirve mucho. La ecografía sí. La ecografía nos va a dar... La ecografía solo nos sirve para 3 cosas, yo creo, de manera general. Determina si hay líquido o es sólido y determina forma. Esas 3 cosas. No puede dar función, no dice pues hígado graso, ¿no es cierto? Signos de hepatopatía difusa, no. Simplemente para ver forma, para ver si está grande o está pequeño, o para ver si una estructura es líquida o una estructura es sólida. Para eso sirve la ecografía. Urografía intravenosa, como le digo, es un estudio rutinario que se realiza. Las tomografías también nos sirven para ver si el riñón está aumentado o no, pero la más accesible a nosotros es la ecografía. O sea, en primera instancia vamos a pedir una ecografía. Si hay duda, una tomografía, pues que también nos va a permitir ver el tamaño, ¿no? Y si
una colección o una tumoración encontrada tiene consistencia sólida o líquida. Y la ecografía Doppler, que nos sirve para caso hay patologías vasculares, ¿no? Entonces, la ecografía es el método de examen más sencillo para ver una hidronefrosis. ¿Ya? La clínica más característica de una uropatía obstructiva aguda baja es, entonces, si tenemos una obstrucción aguda, perdón, una obstrucción baja, probablemente estamos hablando de la vejiga para uretra, ¿no? Entonces, a diferencia de una obstrucción alta, por ejemplo, ureteral, el dolor va a ser lumbar, ¿no? En cambio, cuando la obstrucción es baja, las lesiones o el dolor va a ser suprapúbico o retropúbico, ¿no? En la fosa renal no, eso es en caso de obstrucciones altas, ¿no? Un cálculo en el uréter, por ejemplo, va a generar dolor a nivel lumbar. Fiebre, los dolores, los que hemos visto pacientes con litiasis cólicos renales no vienen por fiebre, pues, ¿no? Creo que es el dolor más intenso que uno puede soportar a los que han tenido, ¿no? Mialgias no, dolor periumbilical no. Entonces el dolor suprapúbico o retropúbico es el que va a caracterizar una neuropatía obstructiva aguda baja. Respecto a los traumatismos vesicales es cierto que más frecuente ante vejiga llena, sí, pues. Mientras más llena la vejiga, más frecuente se puede traumatizar. Lo mismo que las vísceras huecas, ¿no? Si el estómago está lleno, el estómago está lleno, igual ante un golpe, una contusión, se perfora, ¿no? Lo mismo con las asas intestinales, igual se perfora. Pero a diferencia de las asas intestinales, creo que la vejiga, igual que las asas delgadas, es noble, ¿no? Entonces, nosotros encontramos una perforación, una lesión, se puede resolver espontáneamente, no hay ningún problema. Es más, si encontramos la sospecha de una lesión vesical por un trauma externo abdominal, por ejemplo, que haya generado una perforación vesical, colocándole la sonda Foley, ¿no es cierto?, y evitando que salga hacia la cavidad peritoneal, podemos esperar que en un buen tiempo, una semana o 10 días, se cierre esta perforación, sin necesidad de laparatomizar al paciente, ¿no? Entonces, tan noble es la mucosa vesical que puede llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, más frecuente ante la vejiga llena, sí, pues, es más frecuente que se presente cuando la vejiga esté llena. Por eso idealmente no jugar, pues, con el estómago lleno ni con la vejiga llena, ¿no? ¿La tomografía es el método de imagen más fiable? No, ¿no? Simplemente la ecografía o la radiografía nos va a permitir ver la presencia de aire retroperitoneal, aire a nivel del peritoneo, ¿no? O la ecografía presencia de líquido, los urinomas, ¿no? Ahora, dentro de los líquidos que más irritan el organismo, primero está la secreción biliar, luego está la secreción gástrica, luego está la secreción pancreática, la sangre y por último la orina. Entonces los urinomas generalmente es el último que genera irritación peritoneal. Esos pacientes no van a tener mucha irritación peritoneal, o es un hallazgo que nosotros encontramos cuando operamos pues traumas abdominales cerrados, ¿no? Y como les digo, la vejiga es bien noble, se pone sus puntitos y tranquilo, no pasa nada. No se suele asociar a fracturas pélvicas, sí se asocia la mayoría de las veces a fracturas pélvicas, ¿no?, por contigüidad. Su tratamiento habitualmente es quirúrgico, no necesariamente, porque si estamos frente o sospechamos de la presencia de una perforación vesical, lo que nosotros hacemos es sondaje, ponemos un catéter, una sonda Foley, y descomprimimos la vejiga, evitamos que se llene y por ende evitamos que rebase, ¿no? Y esperamos pues un buen tiempo, 7 días idealmente, a que cierre esta fístula. Hacemos un control cistoscópico o con una urografía excretora para poder ver si hay fuga de contraste, ¿no? ¿Es más frecuente en niños? No, es más frecuente en adultos, pues, porque estamos más sometidos a traumas, ¿no? Generalmente los deportistas. Por eso esa tendencia de cuando recibimos un golpe a nivel del periné, todos los varones nos vamos al baño, ¿no?, a evacuar la vejiga para que no se traumatice. Muy bien, entonces, más frecuente, vertical es cierto, sí. ¿Cierto que es más frecuente cuando la vejiga está llena? Sí, ¿no? La ruptura vesical extraperitoneal
normalmente secundaria a fractura pélvica. Es lo más frecuente, ¿ya? Pero recuerden que existen diversos factores etiológicos como los traumas abdominales abiertos por arma blanca o los por PAP que pueden generar ese tipo de lesiones también, ¿no? Entonces, la ruptura vesical extraperitoneal, normalmente secundaria a fractura pélvica, ¿sí? Retención urinaria aguda, trauma con arma blanca, trauma con arma de fuego o tumor vesical. A veces estas lesiones por fracturas pélvicas no solamente generan lesión vesical, sino también lesión uretral. En estos casos, los pacientes, si es que hay accesibilidad y se puede pasar una sonda Foley, se pasa y queda esa sonda Foley permanente, ¿no? O de lo contrario se hace una talla vesical, pues, ¿no? Para hacer lo que se llama una cistostomía, para permitir la reparación espontánea de la vejiga. Entonces, asociados a fractura pélvica. El origen más frecuente de las contusiones renales es por agresiones, accidentes de tráfico, caídas accidentales, iatrogenia quirúrgica en la práctica de deportes de riesgo. Bueno, todas eran, pues, ¿no? Pero ahora, con el advenimiento de Lima ya es una ciudad de choque, pues, ¿no? Una ciudad de choque, así que los accidentes de tráfico están a la orden del día y son la primera causa de lesiones, no solamente de riñón, sino de todos los órganos de la cavidad abdominal. Entonces, accidentes de tráfico, ¿no? ¿Cuál es el método de imagen que emplearía en el diagnóstico de reflujo vésico-ureteral? El reflujo vésico-ureteral generalmente se va a presentar en los niños y va a estar asociado a pacientes o a niños que van a tener infecciones urinarias a repetición, ¿no? Como síntoma primordial. Puede ser generalmente debido al desarrollo, ¿no? Puede haber una alteración en la implantación. Si es por el desarrollo, la evolución es favorable, cura espontáneamente hasta los 7 años aproximadamente, pero si hay un error en la implantación, se tiene que entrar a cirugía y corregir esta desembocadura de los uréteres, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para diagnosticar este tipo de procedimientos? La cistouretrografía miccional, que se realiza por medio de una sonda Foley o un catéter, ¿no? Se instila una sustancia de contraste, ¿no? Y se espera el estímulo miccional y se ve mediante la radiografía, la toma de radiográfica, que el contraste asciende, ¿no es cierto?, hacia los uréteres. Ese es el diagnóstico que se hace. La pilografía ascendente no nos sirve para otras patologías como la obstrucción, lo mismo que la pilografía percutánea, cuando no se puede utilizar urografía intravenosa. La ecografía no nos sirve para determinar el reflujo, no sirve para ver función, y la radiografía simple de abdomen tampoco, ¿no? Entonces, una cistouretrografía miccional nos va a permitir determinar el diagnóstico de reflujo vésico-ureteral. Respecto a los traumatismos uretrales, es cierto que normalmente el tratamiento en primera instancia es conservador. La mayoría de las veces, cuando tenemos un trauma uretral, ya sea iatrogénico por accidente, lo primero que tenemos que hacer es ver que se resuelve espontáneamente. Es conservador. Entonces, si se puede canalizar o tutorizar, se podrá pasar una sonda Foley. Si es que no, lo que tenemos que hacer es una talla vesical, una cistostomía. Eso es lo que se hace, hasta esperar a que se resuelva de manera espontánea el trauma, independientemente de la zona que ha sido traumatizada, uretra peniana, uretra prostática o a nivel del trígono vesical. Entonces, el tratamiento generalmente es conservador en este caso, ¿ya? Nunca una fractura o un trauma uretral se entra a operar o se hace la resección o la anastomosis, nada, se espera que se resuelva espontáneamente. Si existe retención urinaria, habrá que hacer varios intentos hasta conseguir el sondaje. Si hay retención urinaria, ¿no?, y no se puede atravesar la sonda Foley, el intentar hacer más sondajes va a generar mayor trauma uretral. Entonces, no se hace eso, ¿no? Si hay retención urinaria y no podemos pasar la sonda, talla vesical o cistostomía, cualquiera de las dos. En uretra anterior, el mecanismo más frecuente de lesión es por accidente de tráfico. Generalmente la uretra anterior se va a lesionar cuando el paciente cae a horcajadas, o sea, en este sentido.
¿no? Tanto en varones como en mujeres. Y las uretras prostáticas se van a lesionar la mayoría de las veces cuando va a haber fracturas de pelvis, ¿no? Y para que la pelvis se fractura tiene que haber una fuerza o una energía mayor, como sucede en los accidentes de tránsito. Entonces la uretra anterior generalmente se lesiona cuando el paciente cae a horcajadas, en ese tipo de caídas, ¿no? En uretra posterior el origen de la lesión es por iatrogenia quirúrgica. Más que iatrogenia quirúrgica, creo que cuando nosotros empezamos o estamos empezando a colocar las sondas Foley, una manera muy frecuente de traumatizar la uretra es inflar el globo dentro de la uretra. Entonces, sin estar seguro de que está dentro de la vejiga, inflamos el globo y generamos traumas uretrales, ¿no? Entonces, esa puede ser la zona más frecuente. Esas lesiones también son generalmente en la uretra posterior, ¿no? A nivel de uretra prostática o la uretra a nivel del trígono. Ahí es donde se lesiona. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, tratar de guardar la calma porque el paciente siente que se le infla el globo en la uretra porque reviente y le duele. Tratar en lo más posible calmar al paciente un analgésico y esa misma sonda no retirarla, sino tratar de progresarla. Y esa sonda va a quedar en definitiva hasta que se resuelva el problema. ¿Ya? Entonces, promedio de 15 días a 21 días para que se epitelice nuevamente y tengamos una evolución favorable. La contra es que puede estenosarse, ¿no? Y obviamente la sonda también genera, evita que se estenose al cicatrizar estas lesiones de uretra. Entonces, siempre les recomiendo yo cuando intenten colocar una sonda Foley, siempre lleguen hasta el extremo distal, hasta la zona de insuflación, hasta ahí lleguen, ¿no? Traten de llegar ahí y recién cuando tengan toda la sonda introducida en el meato y lleguen a la zona de insuflación, ¿no? Recién inflen el globito. Esa es la precaución. Otra cosa también, importante, los pacientes que son prostáticos o a veces el sondaje es muy difícil, a veces vienen con retención urinaria y lo primero que tenemos que hacer es pasar una sonda. Y uno creería que mientras más la obstrucción, más pequeñita la sonda a utilizar, pero es lo contrario. Mientras la obstrucción es mayor, la sonda que debemos utilizar es mayor, ¿ya? Entonces los calibres vienen en French de 14, 16, 18, 20. Entonces 14 más delgadito, 16 más grueso, 18 más grueso y 20 más grueso. Idealmente en pacientes que tienen antecedentes de hipertrofia prostática benigna o antecedentes de neoplasia, utilicen sondas número 18, que son sondas un poco más rígidas que van a permitir el paso de la uretra. Y si no pueden pasar, no intentamos porque podemos lesionar. Porque también existen algunos instrumentos como las guías rígidas, ¿no? O los tubos rígidos para poder atravesar esa zona, pero no es fácil pasar. Entonces a veces tenemos que llamar al urólogo para poder hacer la progresión de estas sondas porque no es fácil y a la emergencia llegan pues todos los días un montón de pacientes para cambios de sondas. A pesar de que hay pacientes con hipertrofia prostática benigna que son usuarios de sonda o pacientes con neoplasia son usuarios, el hecho que se retiren ya libera el tejido y ya se cerró otra vez. Entonces tenemos que usar la sonda más gruesa, ¿ya? 18 para arriba en prostáticos o en adultos. Entonces, la uretra posterior, el origen de la lesión es por iatrogenia quirúrgica, sí, no necesariamente quirúrgica, sino al colocar pues la sonda Foley es que generamos lesión. La uretrografía retrógrada no es útil en el diagnóstico, sí, es importante la uretrografía retrógrada. Es igual que la cistografía retrógrada o miccional, ¿no? También se utiliza una sustancia de contraste y nos permite valorar la uretra, la vejiga y hasta el uretra. Entonces, el tratamiento de primera instancia es conservador, ¿no? ¿En qué localidad?